Objetivo: conocer los conceptos básicos de la gerencia de la cadena de frío en todos sus niveles, así como sus principales componentes y funciones. Resultados esperados. Al terminar esta unidad, los participantes estarán en capacidad de identificar los componentes de la gerencia de la cadena de frío, describir los recursos humanos y sus funciones en cada uno de los niveles de la cadena de frío, caracterizar los equipos frigoríficos y los elementos complementarios en cada uno de los niveles de la cadena de frío, conocer su manejo y las formas de mantenimiento preventivo, identificar los elementos relacionados con la cadena de frío que deben ser incluidos para su financiamiento en cada uno de los niveles. Gerencia de la cadena de frío. La gerencia es el manejo de los componentes de la cadena de frío para asegurar que las vacunas e insumos se almacenen y distribuyan de manera segura y a temperaturas adecuadas en los puntos de distribución y de prestación de servicios. Requiere de planificación y gestión eficaz por parte de la gerencia. Componentes de la gerencia de la cadena de frío. Los componentes de la gerencia están constituidos por el personal asignado específicamente a la cadena de frío y por el personal de los establecimientos de salud, por las funciones y responsabilidades en los diferentes niveles y que tiene que ver con el almacenamiento y distribución de las vacunas, normas, costos y mantenimiento de la cadena de frío. Recursos humanos. Los recursos humanos son todas aquellas personas que de manera directa e indirecta tienen que organizar, manipular, transportar, distribuir y administrar las vacunas a la población, vigilar que los elementos de transporte y conservación reúnan los requisitos establecidos. Es fundamental el conocimiento de los recursos que intervienen en cada uno de los eslabones de la cadena de frío, ya que de estos depende la adecuada conservación de las vacunas. Hay que tener presente que por muy modernos que sean los equipos disponibles para la cadena de frío, no serán efectivos si las personas responsables del programa no conocen de manera correcta los principios de operación y funcionamiento de los equipos frigoríficos y los componentes utilizados para la conservación de las vacunas. A nivel nacional, el equipo que administra la cadena de frío debe estar formado por un administrador, el cual gerencia la distribución del biológico y los recursos asignados a la cadena de frío, y da apoyo a los encargados del PAI de las zonas, distritos y unidades operativas. Un ingeniero con conocimiento de refrigeración, el cual tiene a su cargo la supervisión del mantenimiento de la Central Nacional de la Cadena de Frío y las centrales de las zonas y distritos. Un técnico de refrigeración, el cual tiene a su cargo efectuar el mantenimiento de la Central Nacional de la Cadena de Frío y prestar apoyo a los técnicos de las zonas y distritos. Supervisión. La supervisión de la cadena de frío es una actividad que debe estar programada en el plan de acción anual. Es imprescindible para detectar problemas en el terreno y brindar las soluciones necesarias para fortalecer los aspectos débiles de la cadena de frío. El propósito de la supervisión es apoyar y mejorar el desarrollo de las actividades de la cadena de frío mediante un proceso de evaluación e identificación de los problemas para corregirlos. Los gerentes del PAI, tanto del nivel nacional como de los niveles zonales, deben asegurar que exista una supervisión regular de la cadena de frío,
La supervisión debe estar encaminada a la capacitación e integrada a la supervisión general del programa. Es importante que los gerentes de los programas de vacunación reciban un resumen de los informes de supervisión de manera que puedan realizar un análisis de la información recopilada y aplicar las medidas o correctivos necesarios. Funciones del supervisor. Con el propósito de conocer la información necesaria para el análisis y evaluación de la cadena de frío a nivel operativo, el supervisor debe realizar las siguientes funciones. Verificar que el personal del programa esté debidamente informado de las normas y recomendaciones establecidas para la cadena de frío y dar capacitación en servicio. Disponer del inventario. El objetivo es conocer las condiciones operativas de los equipos frigoríficos y sus componentes, así como su respectiva distribución en las diferentes áreas de salud. Verificar las condiciones y el estado operativo de los equipos y termómetros. Verificar que exista un control de la disponibilidad de las vacunas que permitan la identificación por remesa y controlar el movimiento de las mismas. Verificar que se estén llevando a cabo los procesos rutinarios de mantenimiento preventivo para asegurar el eficiente funcionamiento de los equipos de la cadena de frío. Recopilar datos y analizar los costos relacionados con el funcionamiento de la cadena de frío, con el fin de actualizarlos y preparar los presupuestos para el plan de acción. Formular recomendaciones y tomar decisiones para solucionar los problemas y obtener el máximo de eficiencia en lo que se refiere a la conservación, manejo y distribución de vacunas. En base a los resultados obtenidos, el supervisor podrá analizar y detectar cuantitativamente los logros y problemas para cada área o establecimiento de salud. Funciones y responsabilidad del personal de los establecimientos de salud con respecto a la cadena de frío. El personal de los establecimientos de salud, especialmente sus directivos en todos los niveles, tienen una serie de funciones y responsabilidades, ya sea de manera directa e indirecta. Director del establecimiento es la persona responsable de solicitar y coordinar la adquisición de equipos que sean necesarios para el buen funcionamiento de la cadena de frío con el encargado del PAI, teniendo en cuenta que debe incluir las necesidades en el presupuesto del PAI del año siguiente. Determinar la cantidad necesaria de biológicos y jeringuillas para atender la población. Verificar al menos una vez al mes la hoja de control de temperatura y revisar el refrigerador del programa, constatando que se estén cumpliendo las normas para la conservación de las vacunas. Debe firmar la hoja de control de la temperatura revisada. Asegurar que la persona encargada del refrigerador haya recibido la capacitación necesaria en todos los aspectos relacionados con la cadena de frío. En caso contrario, debe informar al encargado del programa PAI para que se proceda a efectuar la capacitación antes de que la persona asuma esa responsabilidad. La persona nombrada deberá demostrar que está capacitada para desempeñar la función. Funciones de los miembros del equipo de atención integral de salud. Elaborar los pedidos de biológicos. Verificar diariamente el registro de control de temperatura en los formularios. Revisar el refrigerador del programa para asegurar que se esté cumpliendo con las normas para conservación de las vacunas. Validar y firmar semanalmente la hoja de control de la temperatura revisada.
En caso de falla del equipo frigorífico, deberá elaborar el informe respectivo e informar a su jefe inmediato superior. Verificar la existencia de termos y paquetes fríos congelados y solicitarlos en caso de ser necesario. Asegurar que el espacio asignado al equipo frigorífico sea el más adecuado del establecimiento, de preferencia en el primer piso. En caso de temperaturas extremas, más de +32 grados centígrados, debe solicitar la instalación de aire acondicionado. Coordinar con el director del establecimiento la solicitud de equipos de la cadena de frío a nivel correspondiente. En caso de haber sido capacitado en los aspectos relacionados con la cadena de frío, debe efectuar la capacitación del personal nuevo que llegue a su unidad, auxiliares, promotores, enfermeras, médicos, odontólogos, conductores, vigilantes, mensajeros y el personal de servicios generales. Esta capacitación debe darse en los primeros 15 días de haber llegado el personal al establecimiento. Supervisar la asepsia de todos los elementos de almacenamiento, transporte y distribución del biológico. En caso de falta del encargado de la cadena de frío, deberá nombrar un encargado provisional capacitado o asumir personalmente el control de la cadena de frío. Debe elaborar una hoja con los procedimientos para el manejo de vacunas en casos de emergencia, ya sea por daños o por corte de energía, y colocarla en la puerta del refrigerador. Elaborar el plan de contingencia y fijarlo en un lugar visible y accesible a todo el personal del establecimiento. Solicitar se incluya en el plan de gestión de riesgos distrital. Verificar al azar una vez al mes el saldo de la hoja de Cardex y el sistema de gestión de inventarios. Verificar que el número de frascos de vacunas liofilizadas es igual al número de frascos del diluyente según el tipo de vacuna. Encargado de la cadena de frío es la persona que se ocupa de verificar diariamente 2 veces al día, a las 8 de la mañana y en la tarde, antes de abrir la puerta del refrigerador para guardar el biológico, la temperatura del refrigerador y consignar el dato en las hojas del control de temperatura. Revisar el refrigerador del programa y asegurarse que los biológicos estén almacenados correctamente. Si la temperatura registrada es menor a +2 grados centígrados o mayor a +8 grados centígrados, informar inmediatamente al director del establecimiento. Ejecutar el plan de contingencia. Elaborar el informe de ruptura de cadena de frío y enviar al nivel inmediato superior. Preparar el termo o los termos que se requieran para el trabajo diario del programa y de los vacunadores. Inmediatamente después de sacar los paquetes fríos del congelador para colocarlos en los termos, debe poner a congelar otros paquetes fríos. Mantener al día las hojas de control de existencia de biológicos. Seguir el procedimiento para dar de baja las vacunas caducadas o perdidas debido a la ruptura de la cadena de frío. Consolidar mensualmente la información y presentarla a nivel inmediato superior. Mantener en estado de completa asepsia
los termos, las cajas frías y el refrigerador. En caso de que la escarcha esté de un espesor de más de medio centímetro, debe proceder a la descongelación del refrigerador siguiendo las normas de la cadena de frío. Limpiar el condensador del refrigerador con una brocha de cerda suave, por lo menos una vez cada 2 meses. Y si el programa está ubicado en una zona donde el camino es de tierra, debe limpiar el evaporador una vez cada mes. Revisar por lo menos una vez cada 6 meses el empaque de las puertas de los equipos frigoríficos. En caso de haber sido encargado sin tener la capacitación necesaria en los aspectos relacionados con la cadena de frío, informar por escrito al director del establecimiento de salud y al responsable distrital del programa. Vigilante es la persona que tiene a su cargo verificar en los días festivos 2 veces al día, 8 de la mañana y 4 de la tarde, la temperatura del refrigerador y registrarla en una hoja de control de temperatura que debe ser entregada al auxiliar encargado del refrigerador en el siguiente día hábil. Si la temperatura está por encima de +8 grados centígrados o por debajo de +2 grados centígrados, debe informar por teléfono al director del establecimiento de salud y al encargado de la cadena de frío. En caso de falta de energía eléctrica, encender la planta de emergencia inmediatamente. Si el establecimiento no posee o no funciona la planta de emergencia, informar por teléfono al director del establecimiento de salud, al encargado de la cadena de frío y al responsable de vacunación del distrito. Funciones del auxiliar de mantenimiento. En caso de poseer equipos frigoríficos solares, revisar cada 15 días el nivel de agua de las baterías, medir la densidad y llenar la hoja de control. Mantener una provisión de agua destilada para 2 meses como mínimo y hacer la reposición con al menos 1 mes de anticipación. Efectuar la limpieza de los paneles solares al menos una vez cada 3 meses y llenar la hoja de control. Efectuar la limpieza de los bornes de las baterías al menos una vez al mes y llenar la hoja de control correspondiente. Si la batería presenta señales de poca carga o sobrecarga, informar por escrito al jefe de mantenimiento del distrito y al director del establecimiento. Recomendaciones. Las personas encargadas del transporte de vacunación deben verificar que le entreguen el termo o la caja fría con todos los paquetes completos. Al momento de empacar la vacuna en la caja, verificar que los paquetes fríos no estén descongelados. Si tiene que realizar otras diligencias, la caja fría deberá ser lo último en recoger y lo primero en entregar cuando llegue a su destino. Verificar que el número de biológicos e insumos sean igual al que consta en la nota de egreso. No dejar el vehículo en el sol con las ventanas cerradas. Costos de equipos frigoríficos e insumos.
capacidad frigorífica requerida para el almacenamiento de vacunas. Para estimar el volumen frigorífico necesario para almacenar las vacunas del PAI, se debe tener en cuenta lo siguiente: la población que debe ser atendida, el tipo y clase de vacuna que va a ser almacenada, el número de dosis de vacunas que se van a utilizar, el número o cantidad de dosis de vacunas que van a ser almacenadas, el número de dosis adicionales, factor de pérdida, la inclusión de dosis adicionales o de refuerzo, si es el caso, el incremento del número de dosis que va a utilizarse en los procesos de vacunación adicionales, si es el caso, jornadas o campañas, el tiempo de almacenamiento de las vacunas. Después de obtener todos estos datos, se realizan los cálculos correspondientes para obtener el volumen frigorífico que van a ocupar las vacunas en las cámaras frigoríficas o en los equipos frigoríficos más pequeños. Se recomienda hacer el cálculo en base al volumen de cada caja de vacuna, debido a las notables diferencias que existen en la presentación de las mismas, grosor del empaque o envoltura, si lo hay, dimensión del frasco que contiene la vacuna y número de dosis que contiene el frasco. ¿Por qué es importante conocer el tamaño de las presentaciones? Es importante para calcular volúmenes y consecuentemente para determinar el espacio de almacenamiento y los equipos de almacenamiento y transporte. El tamaño de las presentaciones sirve también para programar operaciones con paquetes fríos y cajas térmicas, número de transporte según tipo de transporte usado, frecuencia de envíos de acuerdo al volumen disponible en el lugar que recibirá el envío. Términos útiles para calcular volumen. Generalmente se identifican 3 tipos de empaques de vacunas: primario, secundario y terciario. El empaque primario, contacto directo con la vacuna. Empaque secundario, caja que contiene varios envases primarios de la vacuna o adyuvantes o los diluyentes. Empaque terciario, caja que contiene varias cajas secundarias que los proveedores utilizan para enviar las vacunas. ¿Cómo calcular el espacio que ocupa una caja de vacuna? Se utiliza la siguiente fórmula: largo por ancho y por alto. En el ejemplo, 13 centímetros por 10 centímetros por 5 centímetros igual 650 centímetros cúbicos. ¿Cómo calcular el espacio que ocupa una dosis de vacuna? Dividir el volumen total que ocupa la caja por el número de dosis que contiene la caja. En el ejemplo, 650 centímetros para 10 dosis igual 65 centímetros por dosis. ¿Cómo calcular el volumen total para almacenamiento? Veamos un ejemplo. La vacuna triple a recibir requiere 65 centímetros por dosis y el envío por recibir será de 11,000 dosis. Por lo tanto, hay que estimar el volumen a recibir. 11,000 dosis por 65 centímetros igual 715,000 centímetros cúbicos. 715,000 centímetros cúbicos para 1,000 centímetros cúbicos igual 715 litros. 715 litros es el volumen que ocupa este envío. El espacio frigorífico disponible en lugar: 3 refrigeradores con 120 litros de espacio libre. 715 litros dividido para 120 igual 6 refrigeradores.
¿Cómo calcular volumen total para almacenamiento si se programa 2 envíos? Veamos un ejemplo. 715 litros es el volumen que ocupará este envío. Por lo tanto, 715 dividido para 2 envíos igual 365 litros por cada envío. Las cajas térmicas son de 20 litros cada una. En tal virtud, 365 litros dividido para 20 nos dará un total de 18 cajas requeridas. Por lo general, los laboratorios productores presentan las vacunas con sus respectivos envoltorios o cajas de protección, que es muy importante no solo para el manejo adecuado de los productos biológicos, sino por la seguridad que representa la caja o el envoltorio durante los procesos de manejo, transporte y almacenamiento. En la medida en que se produzcan cambios relacionados con la presentación de los productos biológicos, así como la preferencia de los programas nacionales de vacunación por utilizar frascos con una sola dosis o con dosis múltiples, se debe volver a evaluar el cálculo para conocer si los volúmenes actuales son apropiados para almacenar las nuevas presentaciones. El espacio útil para almacenar vacunas en un refrigerador es aproximadamente 50% de su capacidad total. Un refrigerador convencional de tipo doméstico de 12 pies cúbicos puede almacenar un volumen equivalente a aproximadamente 80 litros de vacunas. Mantenimiento preventivo de los equipos frigoríficos de la cadena de frío. Es muy importante realizar el mantenimiento adecuado de los equipos de la cadena de frío en todos los niveles, incluido las cámaras de congelación y refrigeración del almacén nacional o central de vacunas y los almacenes regionales distritales. A continuación, se detallan los lineamientos por nivel. Mantenimiento preventivo en el almacén de vacunas del nivel central, zonal y distrital. Desinfección de las cámaras frías de los almacenes de vacunas del nivel central y regional distrital. Se deberá dar mantenimiento preventivo y evitar la contaminación de las vacunas por acumulación de bacterias. La desinfección deberá realizarse mensualmente bajo la supervisión de un técnico de la cadena de frío y considerar lo siguiente: la desinfección y limpieza del piso y las paredes, la desinfección y limpieza del exterior, la desinfección y limpieza de los filtros, difusores y rejillas del aire acondicionado. Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de refrigeración de cámaras frías y equipos de aire acondicionado. Deberá realizarse mensualmente por un técnico capacitado en los aspectos de la cadena de frío. Es necesario considerar lo siguiente: la revisión del sistema eléctrico y mecánico de los equipos de aire acondicionado para poder detectar a tiempo posibles averías. La limpieza y desinfección de las unidades evaporadoras, de las cámaras frías y de los equipos de aire acondicionado. La limpieza de las unidades condensadoras, de las cámaras frías y de los equipos de aire acondicionado. El mantenimiento preventivo mensual de plantas generadoras de energía de los almacenes nacionales, zonales y distritales. Se recomienda mantener una tarjeta de control para el mantenimiento de los equipos de refrigeración. En la tarjeta de control deberá registrarse las novedades relacionadas con revisión de condiciones externas, presencia de polvo, presencia de residuos líquidos y sólidos, impactos físicos, corrosión de la pintura, consumo del motor en amperios, levantamiento de pintura,
falta de componentes o accesorios, revisión de condiciones internas, ubicación, termostato, evaporador, puerta del congelador, revestimiento, perilla de control, manija de puerta, condensador, plaqueta de datos, tubo capilar, compresor. Revisión de condiciones eléctricas, voltaje, corriente de la toma principal, cable de alimentación de corriente alterna, automático de enfriamiento y control de temperatura, inspección del panel eléctrico. Mantenimiento preventivo de la planta generadora de energía. Los técnicos de la cadena de frío deberán asegurar el funcionamiento óptimo de la planta generadora de energía mediante la revisión de los niveles de combustible, aceite, agua y el electrolito de la batería, la limpieza general de la planta, la limpieza de los bornes de las baterías, la limpieza general del cuarto de máquinas. Verificar semanalmente el funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico de la planta. Mantenimiento preventivo en el nivel local. El descongelamiento del evaporador o congelador se lo deberá realizar cuando el grosor de la escarcha o hielo sobrepase 1 centímetro. La limpieza general del equipo frigorífico se lo realizará cada 15 días. Para descongelar el refrigerador hay que proceder de la siguiente manera. Preparar el termo o cajas frías de acuerdo a la norma y colocar las vacunas. Desconectar el equipo frigorífico del toma corriente. En los refrigeradores solares hay que bajar el interruptor de control. Mantener abierta la puerta del equipo frigorífico el tiempo necesario para descongelar y limpiar el gabinete. El descongelamiento se debe realizar de forma natural sin utilizar objetos que podrían causar daños severos al refrigerador. Para la limpieza se utilizará una esponja o franela suave con jabón, evitando utilizar detergentes fuertes. No olvide limpiar el burlete de la puerta, ya que ahí se acumula la suciedad. Retirar todo residuo de agua secando las paredes y estantes con una franela. Terminada la limpieza, colocar los paquetes fríos en el congelador y las botellas con agua en la parte inferior del refrigerador. Cerrar la puerta y poner en funcionamiento el refrigerador hasta que la temperatura llegue al rango establecido, entre +2 grados centígrados y +8 grados centígrados. Colocar nuevamente las vacunas de acuerdo a la norma. La limpieza del refrigerador es muy importante, ya que la acumulación de tierra, polvo y suciedad en el condensador disminuye la eficiencia del equipo. La limpieza la debe realizar la enfermera o el encargado de las vacunas cada 15 días. Los problemas más frecuentes en los equipos de la cadena de frío se deben a la falta de mantenimiento preventivo. Con un buen mantenimiento y limpieza constante, el equipo frigorífico funcionará muchos años
y proporcionará una conservación adecuada y segura de las vacunas. Desinfección y limpieza del termo o caja fría. Luego de utilizar estos equipos, lavar con agua y jabón por dentro y por fuera con una esponja o franela. Secar los residuos de agua con una franela. Colocar el termo o caja boca abajo para que se seque. Lavar y secar el exterior de los paquetes fríos para evitar la proliferación de hongos y bacterias. Cambiar el agua de los paquetes fríos mensualmente. Temperatura de conservación del diluyente. Leer el instructivo que viene con el biológico. Los diluyentes utilizados para los biológicos del PAI pueden ser almacenados a temperatura ambiente. En algunos casos, el fabricante indica que la refrigeración del diluyente debe mantenerse entre más 2 grados centígrados y más 8 grados centígrados. Cabe destacar que la temperatura del diluyente es muy diferente a la de las vacunas en el momento en que se prepara esta. La recomendación actual es que el diluyente tenga la misma temperatura que la vacuna para evitar así un choque térmico que pueda disminuir la potencia de la vacuna en el momento de su aplicación. Hay que tener mucho cuidado cuando se reconstituyen vacunas de fiebre amarilla en zonas con una temperatura superior a los 35 grados centígrados. Mediante pruebas de laboratorio se ha comprobado que si el liofilizado se reconstituye con diluyente a una temperatura de 37 grados centígrados, se produce una pérdida de potencia de la vacuna que inactiva la potencia en 1 hora. Usando el diluyente refrigerado antes de reconstituir la vacuna, esta puede usarse por un periodo máximo de 6 horas.